Capítulo 51, por favor mantengamos lo nuestro. La voz nostálgica de Dawn me sacó de mis pensamientos y tragué saliva, mirando por encima para ver que ella estaba apoyando la barbilla contra las rodillas y mirándome. La luna estaba detrás de ella, por lo que su rostro estaba ligeramente ensombrecido y no podía decir exactamente qué expresión estaba haciendo, pero sabía que estaba usando la mayor parte de mi autocontrol para no acercarme y deslizar mi brazo alrededor de ella y tirar de ella a mi lado. No necesitas que esté allí, me obligué a decir y vi una sonrisa fantasmal en las comisuras de los labios de Dawn. Puede que no te necesite allí, pero me siento más segura cuando lo estás, susurró tan suavemente que casi me permití inclinarme hacia adelante para escucharla mejor. Me aclaré la garganta y me froté la nuca, sabiendo que debería terminar nuestra conversación, pero deseando débilmente encontrar una excusa para seguir hablando con ella al mismo tiempo. ¿Dejarás que tu Pokémon vea mi batalla mañana?, pregunté y ella enderezó la espalda, levantando la cabeza de sus rodillas e inclinándola en consideración. No había pensado en eso, pero no es una mala idea, reflexionó en voz baja y suspiré por dentro. Me sentí un poco culpable por llevarme a Riolu ahora que sabía que él sentía algo por Mirayeon, pero al menos le daría la oportunidad de lucirse ante ella por última vez. Probablemente debería irme a dormir. Riolu y yo nos quedamos despiertos hasta tarde anoche, dije torpemente, deseando poder hablar con Dawn normalmente. Se puso de pie y, para mi sorpresa, se acercó y me ofreció su mano para ayudarme a levantarme. Miré su mano, notando por primera vez lo largos y delgados que eran sus dedos, y traté de decidir si sería seguro sostenerle una vez más. Sus dedos comenzaron a curvarse hacia adentro como si cerrara una puerta. Sin pensarlo al instante extendí la mano y lo agarré, sintiendo una extraña desesperación por no dejar que se alejara de mí. El agarre de Dawn se apretó sobre el mío y tiró, guiándome del suelo. Mientras me ponía de pie, me encontré a centímetros de Dawn. Su aroma a vainilla y madreselva flotó hacia mí y cuando inclinó la cabeza hacia atrás para mirarme, me imaginé cerrando la distancia entre nosotros y diciéndole que no la dejaría ir, pero para por la imagen de un recuerdo, pareció reemplazar la fantasía y soltó la mano de Dawn antes de laboriosamente dar un paso atrás. Dawn bajó su mano lentamente a su costado, sus ojos nunca dejaron los míos mientras estábamos bajo la luz de la luna, mirando a la persona que amábamos. Para mi alivio y vergüenza, Dawn fue la primera en apartar la mirada y contuve el aliento, dándome cuenta solo entonces de que había estado conteniendo la respiración. Di otros pocos pasos rápidos hacia atrás y me giré. Buenas noches, murmuré sobre mi hombro suavemente antes de ir a mi bolsa de dormir. Mientras subía, vi a Dawn caminar hacia el círculo de Pokémon. Se acostó en el suelo blando, acurrucándose al lado de Arcanine y sin mirar en mi dirección para nada. Esto es mejor, me dije. Es mejor que nos hagamos daño ahora que cuando tenga que dejarla sola durante meses. Probablemente se cansaría de ti en poco tiempo y te dejaría de todos modos. Mi voz interior comentó sarcásticamente y me di la vuelta, de espaldas a Dawn y suspirando. Admitirme a mí mismo que probablemente tenía razón. Punto de vista de Paul. ¿Me has traído tus pétalos?, preguntó Mina con una sonrisa caprichosa. Saqué los pequeños viales de vidrio de mi mochila. Entregándoselos a Mina, miré hacia donde Dawn estaba liberando todos sus Pokémon en el borde del campo. Todos se alinearon, con Piplup reclamando el regazo de Dawn, y noté que Mirayeon estaba sentada tranquilamente junto a la rodilla derecha de Dawn. ¡Tada! Alejándome de mis observaciones, miré cómo Mina levantaba lo que parecía una flor hecha de los pétalos multicolores que había reunido contra un respaldo de vidrio. Cuando deslizó el último pétalo verde hacia el centro, todos brillaron brevemente, fusionándose para crear lo que parecía una flor real y cohesiva, y se liberó un dulce aroma cuando el brillo desapareció. ¿Ahora qué?, pregunté con impaciencia y Mina sonrió serenamente antes de alejarse para ir a sentarse junto a Dawn y sus Pokémon. Ya verás, dijo Mina críticamente. Si Dawn no me hubiera dicho ya que el tótem era un Ribombee, habría puesto los ojos en blanco. Con la esperanza de no estar cometiendo un error, solté a Riolu y gruñó amenazadoramente cuando apareció frente a mí. Silencio ahora, dijo uniformemente y Riolu instantáneamente se quedó en silencio. Noté felizmente que Riolu ni siquiera miró hacia Dawn y su Pokémon, sino que permaneció quieto y atento al oponente, que tendría una clara ventaja sobre él en cuanto a tipo. Un débil sonido de aleteo me llamó la atención y Riolu y yo nos giramos como uno solo para ver cómo un pequeño punto en la distancia se hacía más y más grande.
Sentí que mi boca se abría cuando el Ribombee de repente pasó zumbando a nuestro lado y zumbó fuertemente en la cara de Riolu antes de aletear hacia atrás y tomar su posición en el otro lado del campo. Don había dicho que el Ribombee era grande, pero esta cosa era del mismo tamaño que Riolu. ¿Qué hace Lola para crear Pokémon tan masivos como este? Me pregunté en estado de shock antes de sacudir la cabeza y concentrarme. ¿Estás listo para esto, Riolu? Pregunté y él asintió con firmeza, doblando las rodillas para estar listo para moverse en cualquier momento. Sin embargo, Ribombee se movió primero, batiendo sus alas rápidamente para crear una ola de Fairy Wind. Usa Force Palm en el suelo, ordené. Instantáneamente, la mano de Riolu comenzó a brillar, y justo cuando el viento estaba a punto de golpearlo, Riolu golpeó el suelo. La explosión de fuerza lo disparó casi 20 pies en el aire, lo que le permitió esquivar con éxito el ataque súper efectivo. Levanté los brazos y dejé que el viento chispeante pasara por encima de mí. Aquí vamos, pensé con tristeza. Riolu, Bullet Punch. Pedí. Cuando Riolu cayó al suelo, sus dos patas brillaron con un gris metálico y se lanzó hacia Ribombee. El gran Pokémon se balanceó hacia arriba y hacia abajo y soltó un enorme Polenpuff hacia Riolu. En un borrón de azul y gris, Riolu golpeó rápidamente al pedo del lobo verde, rompiéndolo fácilmente y cuando salió por el otro lado, logró lanzar un rápido puñetazo de 3 partes en el estómago del Ribombee. El Pokémon gritó de dolor y salió disparado, dejando que Riolu cayera al suelo. Ribombee giró en círculos y soltó un fuerte bombi. Y apreté los dientes, esperando que tuviéramos suerte y que no fuera un Pelipper el que respondiera a su llamado. Aprovechando el momento de Ribombee de pedir ayuda, rápidamente pedí el segundo movimiento nuevo de Riolu, Veneno Jab. Riolu se puso de pie y echó hacia atrás una pata apretada en un puño. Una luz púrpura comenzó a remolinarse al final de su puño y golpeó el aire, dejando escapar varios grandes chorros de veneno. Sin embargo, Ribombee estaba más alerta de lo que pensaba y subió la cremallera, esquivando las corrientes de luz venenosas con facilidad antes de que zumbara furiosamente hacia Riolu. Tienes que levantarte en el aire, Riolu, le dije, apretando los dientes y preguntándome cómo me había convencido para dejarlo hacer esto. Obviamente, Metang era la mejor opción para esta batalla, pero la determinación de Riolu calmó mi frustración. Observé con silenciosa aprobación mientras usaba Force Palm para lanzarse una vez más al aire. Pelipper. Quejándose, me giré para ver un gran pájaro Pokémon con pico que se precipitaba hacia el campo. Dejó escapar un chorro de agua hacia Riolu, pero, afortunadamente, la puntería del Pelipper fue atroz y el agua pasó inofensivamente debajo de Riolu mientras continuaba disparando hacia arriba. Usa Poison Jab varias veces. Llamé cuando su impulso ascendente comenzó a cesar. Vi como sus dos patas brillaban de color púrpura esta vez y soltó un aluvión de Poisonias. Ribombee se agachó y esquivó, pero uno de los chorros finalmente la golpeó, haciéndola temblar y casi caer al suelo. Sin embargo, mis ojos se abrieron cuando Pelipper se abalanzó hacia mi Pokémon que caía y lo golpeó con su ala, golpeándolo con fuerza contra el suelo, donde se estrelló contra su espalda. Levántate, Riolu, la insté, viendo cómo la Ribombee negaba con la cabeza mientras su ayudante volaba en círculos sobre mi Pokémon caído. Tú puedes hacerlo, Riolu. Mirando sorprendida, vi a Don con las manos ahuecadas sobre su boca, gritando aliento a Riolu junto con todos sus Pokémon, agregando sus propias llamadas de apoyo. Vi como Riolu se sentó, sosteniendo el brazo que Pelipper había golpeado y miró hacia Don y sus Pokémon. Luego, para mi sorpresa, me miró con una mirada de inquietud. No te rindas, Riolu, le dije con seriedad, tratando de mostrar mi apoyo a mi manera. Los ojos de Riolu se abrieron y luego asintió, empujándose hacia arriba. Una vez que estuvo de pie nuevamente, su cuerpo comenzó a brillar. ¡Oh, mira! Don gritó emocionada. Observé cómo Riolu comenzaba a crecer, sus brazos y piernas se volvían más gruesos y fuertes, y su cuerpo se alargaba. Cuando el brillo se disipó, soltó un profundo rugido, ahora un Lucario completamente evolucionado, y una parte de mí se sorprendió. Sabía que Riolu solo evolucionaba si eran amigos cercanos de sus entrenadores, y me preguntaba si alguna vez sería capaz de inspirar ese nivel de amistad en un Pokémon. Lucario me miró y sonrió, levantando el puño con emoción y le devolví la sonrisa. Entrante. Advertí. Instantáneamente saltó e hizo una voltereta hacia atrás, esquivando los ataques Polenpuff de Ribombee y Water Gun de Pelipper. Usa Thunder Punch en Pelipper. Yo dije.
Con un golpe, la pata de Lucario comenzó a crepitar con energía eléctrica. Corriendo rápidamente hacia adelante, saltó y estrelló su puño electrificado contra el Pelipper, aplastándolo en un lado de la cabeza y haciendo que se estrellara contra el suelo en un montón de plumas. Lucario aterrizó en el suelo y se volvió hacia Ribombee, quien había desatado otro ataque de Fairy Wind. Force Palm, instruyó. Lucario se lanzó hacia el viento haciendo brillar ambas patas. Los golpeó contra el suelo y se lanzó una vez más al aire. Usa Poison Jab para atraparla y luego atrápala con Bullet Punch. Instruí, sintiendo la emoción correr a través de mí mientras observaba los movimientos confiados de Lucario. Envió un chorro de veneno a la izquierda y a la derecha de Ribombee, encerrándola en el lugar perfecto. Mientras caía desde el cielo hacia ella, la golpeó con un puño metálico, impulsándola lejos de él y causando que se estrellara contra el suelo donde no se movió. Miré a los dos Pokémon arrugados con satisfacción y luego volví mi atención a Lucario. Se miraba a sí mismo, parecía estar conmocionado por su propia evolución, luego me miró. Caminando hacia él puse una mano en su hombro. Lucario no era un Pokémon muy alto, parecía medir menos de 4 pies, pero sabía que con sus estadísticas de ataque fuera de lo común sería un enemigo formidable. ¡Felicidades, Lucario! Don gritó desde su lugar al margen, y me sorprendió un poco que no se hubiera apresurado a darle un abrazo. Sin embargo, aún más sorprendente fue cuando Lucario se lanzó hacia adelante, tropezando cuando Mirayon lo derribó y envolvió sus patas delanteras alrededor de su hombro. Mira, mira, maulló felizmente, frotando su mejilla contra la de Lucario. Si no tuviera pelaje cubriendo sus mejillas, estaba seguro de que se sonrojaría como loco por el abrazo inesperado, y me sentí a la vez complacido y triste al verlo. Bien hecho. Ribombee no ha recibido una paliza como esa en mucho tiempo, dijo Mina mientras caminaba lentamente hacia nosotros. La batalla de Don fue mucho más elegante, pero una batalla audaz y fuerte también puede ser una gran inspiración. Puse los ojos en blanco antes de comentario, pero cuando rodaron, se detuvieron en Don, que caminaba hacia nosotros con una sonrisa en el rostro. Tragando saliva, me di cuenta de que solo tendría una batalla más en la que Don me animaría desde el costado y me sorprendió lo vacío que me hizo sentir ese pensamiento. Mina me regaló la piedra Fairy Z, aunque cuando me mostró el movimiento, traté de devolvérselo porque no había forma de que posara de una manera tan ridícula. Ella se negó obstinadamente a retirarlo y, en cambio, nos dijo que fuéramos al centro Pokémon para programar nuestra batalla con el Kahuna de la isla, Hapu. El viaje al Pokécenter fue solo una hora de caminata y decidí dejar que Lucario se quedara fuera y caminara. Observé cómo el Pokémon de Don arrastraba a Lucario a un pequeño juego de etiqueta mientras todos caminábamos por el camino y Don se reía constantemente de las payasadas de su Pokémon. Incluso yo no pude evitar reírme cuando Piplup etiquetó a Arcanine, pero antes de que pudiera huir, Arcanine usó una de sus patas gigantes para capturar a Piplup y clavarlo en el suelo con el pico en la tierra. Sus gritos ahogados de Autreche eran divertidísimos, y Don tuvo que ir personalmente para convencer a Arcanine de que debería dejarlo. Piplup parecía listo para usar a Hydropomp en su gran amigo, pero Don lo levantó y le hizo cosquillas hasta que se relajó. A medida que nos acercábamos, Don devolvió su Pokémon y noté que Lucario se veía un poco triste cuando Mirayon desapareció en un rayo de luz roja. También lo devolví y le entregamos todos nuestros Pokémon a la enfermera Joy antes de que nos diera el horario de Kahuna Hapu y nos inscribiéramos para luchar contra ella. Hapu lleva a cabo todas sus batallas de Kahuna en la entrada de Vast Pony Canyon, nos explicó la enfermera Joy y nos dio instrucciones sobre cómo encontrar nuestro camino. ¿Deberíamos quedarnos en el centro Pokémon esta noche? Don me preguntó, pero la enfermera Joy se detuvo y miró por encima del hombro antes de pasar a la trastienda. Lo siento mucho, pero solo tenemos una habitación disponible para esta noche. Somos un centro pequeño y solo tenemos 4 habitaciones, explicó en tono de disculpa y la cara de Don cayó. Ya veo. No se preocupe, enfermera Joy. Estamos acostumbrados a acampar, dijo Don con una sonrisa y miré hacia otro lado. Si no la hubiera besado, probablemente habría sugerido que podíamos compartir la habitación y sentimientos complicados se arremolinaron a través de mí al saber que Don ni siquiera consideró brevemente esa opción esta vez. Probablemente lo esté haciendo por mí, Don pensó y se lamentó por arruinar su amistad. Una vez que la enfermera Joy terminó de revisar a nuestros Pokémon, dejamos el pequeño centro y comenzamos a caminar hacia Vast Pony Canyon.
Estaba oscureciendo cuando pasamos por la casa de adobe que la enfermera Joy había descrito como donde vivían Kahuna Hapu y su familia. Don había liberado a Piplup después de salir del centro Pokémon y había mantenido una extraña conversación con él mientras viajábamos. Honestamente, me sorprendió lo bien que parecía entender al pequeño enano. Durante la caminata, permanecí en silencio y Don no trató de incluirme en su conversación, pero me encontré observándola por el rabillo del ojo durante todo el día. ¡Wow! Exhaló Don con evidente asombro. Miré hacia arriba y vi la pared de un acantilado imponente que se elevaba con solo un pequeño pasillo para cortar entre ellos y permitir un camino hacia el cañón. Supongo que estamos aquí, comenté rotundamente. Don me miró, la tristeza brillaba en sus ojos, pero rápidamente desvió la mirada y se aclaró la garganta. Se está haciendo un poco tarde. ¿Estás de acuerdo con el ramen para la cena? Preguntó sin mirarme. Ramen suena genial, respondí honestamente y me salí del camino, eligiendo al azar un lugar plano cerca de la pared del acantilado para comenzar a hacer fuego. No había una fuente de agua cerca, así que Don y yo sacrificamos una botella de agua para poder hervir agua para el ramen y repartir la comida de nuestros Pokémon mientras Don preparaba la cena. Más tarde, mientras comía el ahora familiar sabor de los fideos, ramen perfectamente tiernos que hizo Don, me armé de valor para lo que sabía que tenía que decir. Me iré a la isla de Melemele mañana después de mi batalla, anuncié en voz alta. Era como si se hubiera apagado un interruptor. Todos los sonidos de comer se detuvieron instantáneamente, y mientras miraba a mi alrededor, todos nuestros Pokémon se habían congelado y me miraban con variadas expresiones de sorpresa e infelicidad, pero descubrí que no me atreví a mirar a Don. Lentamente bajé los ojos y bebí un poco del caldo de la sopa, escuchando cualquier tipo de reacción de ella. Veo. Cerré los ojos y tragué el caldo con dificultad, mientras sonaba la apenas audible voz de Don. Entonces supongo que todos recibirán frailecillos para el postre esta noche, dijo Don después de una pequeña pausa, y pude escuchar la naturaleza forzada de su tono feliz. Los sonidos de nuestros Pokémon murmurando en respuesta al anuncio de Don me hicieron abrir los ojos y vi que todos habían regresado a su comida Pokémon luciendo molestos. Las cosas eran mucho más simples cuando no me importaban los sentimientos de mis Pokémon, pensé con tristeza, mirando mi cena de nuevo. Fiel a su palabra, Don repartió el resto de los frailecillos que le habían sobrado a cada Pokémon y fruncí el ceño cuando no los atacaron con entusiasmo como lo hacían normalmente. Uno por uno, mientras terminaban su premio, vi como mis Pokémon se acercaban a Don. Me di la vuelta para limpiar los platos de la cena lo mejor que pude y me sorprendió cuando Arcanine se acercó y se sentó a mi lado. Incluso sentado era enorme y me hizo sentir extraño que en realidad fuera más alto que yo cuando me puse de pie. ¿También estás enojado conmigo? Pregunté bruscamente, enjuagando mis manos jabonosas con agua antes de enjuagar la olla y los tazones que Don y yo habíamos usado. Arcanine ladró suavemente. Mirando hacia arriba me sorprendió ver que estaba mirando por encima del hombro. Cuando seguí su mirada, vi que Don estaba abrazando a Torterra alrededor del cuello, sus hombros temblaban levemente mientras Incineroar le daba palmaditas en la espalda, mientras Lycanroc tenía la cabeza presionada contra su hombro con las orejas hacia atrás con tristeza. La emoción se apoderó de mí y rápidamente me di la vuelta, aclarándome la garganta y diciéndome que esta era la mejor decisión para Don a largo plazo. Arcarar, ladró Arcanine. Casi me caigo cuando su gran hocico se acercó y golpeó mi costado. Mirando hacia arriba me pareció verlo sonreír y fruncí el ceño, preguntándome qué estaba tratando de decirme. De repente, un leve zumbido vino detrás de mí y el Ribombee de Don revoloteó sobre mi hombro volando en el aire frente a mi cara y mirándome con tristeza. Mirayon, Piplup e incluso Vulpix pronto me siguieron, todos viniendo a sentarse a mi alrededor, aunque Vulpix se paró entre las patas delanteras de Arcanine y parecía mirarme con desconfianza. ¿Qué? No voy a abrazarte, me burlé bruscamente mientras todos los Pokémon de Don me miraban. Mirayon se puso de pie y caminó hacia mí. Me puse rígido cuando golpeó mi rodilla y luego se impulsó con gracia en mi regazo. No me moví mientras ella se paraba sobre sus patas traseras, apoyaba sus patas en mi hombro y lamía mi mejilla una vez. Dejó escapar un pequeño león antes de saltar de mí y trotar hacia Don. Ribombee también voló y me besó suavemente en la mejilla antes de mirarme con tristeza y alejarse volando. Arcanine miró a Vulpix entre sus piernas y luego se puso de pie, dándome otra sonrisa perruna antes de alejarse, Vulpix siguiéndolo.
De mala gana, miré a Piplup, que había doblado sus aletas y me miraba enojado. Pensé que estarías feliz de que me fuera, admití después de una larga pausa. Piplup continuó mirándome ferozmente. Señaló firmemente a Don y miré a regañadientes a mi alrededor, viendo que ahora estaba abrazando a Lycanroc, ignorando las rocas afiladas alrededor de su cuello, y pensé que podía ver lágrimas corriendo por su mejilla. Me volví hacia Piplup y miré fijamente a la pequeña cosa. ¿Prefieres que llore de vez en cuando que llore años después? Pregunté enojado y Piplup frunció el ceño, obviamente confundido. Sacudiendo la cabeza, pasé una mano por mi flequillo. No lo entenderías. Pero no fue mi intención hacerla llorar. De verdad, murmuré, sin mirar la bola azul de drama frente a mí. Mis ojos se abrieron cuando Piplup corrió hacia mí y me pateó torpemente la rodilla con sus pies palmeados. Me quedé quieto mientras me pateaba varias veces y me sorprendió cuando me miró y tenía lágrimas en los ojos. Los frotó enérgicamente con sus aletas y luego me pateó una vez más antes de girarse y alejarse enojado. Podría haber hecho más daño si me hubiera atacado con uno de sus movimientos, pensé mientras observaba su pequeña forma caminar hacia Don, donde se subió a su regazo y abrazó su estómago. ¿Por qué me pateó cuando probablemente le dolió más a él que a mí? Una vez más, dejé a mis Pokémon fuera de sus Pokébolas y todos durmieron en círculo alrededor de Don. Mi sueño fue irregular esa noche y extraños sueños llenos de mi mamá, papá y Don dieron vueltas en mi subconsciente. Estaba despierto cuando salió el sol y no pude evitar preguntarme si alguna vez sería capaz de olvidar a Don. Hapu nos encontró mientras preparaba avena con frutos rojos para el desayuno. Me sorprendió brevemente lo bajita que era. Parecía que apenas medía más de 4 pies de altura, pero cuando habló, sonaba madura y amablemente aceptó la oferta de Don de unirse a nosotros para el desayuno. Es bueno que la gente acepte el desafío de la isla durante el otoño, dijo Hapu con una sonrisa. Ha pasado un tiempo desde que tuve una batalla de Kahuna. Lo espero con ansias. Asentí con la cabeza en reconocimiento y ella sintió de vuelta. ¿Qué tipo de Pokémon prefieres, Hapu? Preguntó Don mientras pinchaba su avena. La miré por el rabillo del ojo, preguntándome por qué no estaba comiendo, ya que supuestamente este era su favorito. Tengo Pokémon de tipo tierra. Siento que realmente puedo conectarme con su robustez y fuerza, dijo Hapu con calma. Pensé en Mirayon y no pude evitar pensar que resistente no era una palabra que asociaría con la pequeña tramposa. Esta historia continuará.